Bienvenidos a un nuevo video. Espero que les guste. Capítulo 7. Summer quería que Ruby se fuera a dormir después de darse cuenta de la hora de la noche, pero Ruby no quiso escuchar. Incluso cuando su cabeza se balanceaba hacia arriba y hacia abajo y sus ojos entreabiertos, Ruby se negó a soltar la pernera del pantalón de Summer. Después de que Summer soltó a Ruby después de un cálido abrazo, Summer estaba llevando a Ruby de regreso a su habitación. Y Jan y papá dijeron que te habías ido, pero yo creía en el señor héroe, tartamudeó Ruby, con sus grandes ojos parpadeando. Sus pies casi se enganchaban en la manta que se había cubierto y eso estaba preocupando a Summer de que pudiera tropezar y caer. Mami está muy feliz, Little Rose, pero también está muy enojada. Summer dejó de moverse y se arrodilló para recoger las partes de la manta de Ruby que se arrastraban contra el suelo. Y a partir de entonces, miró fijamente a Ruby, quien comenzó a inquietarse. Ruby pudo reconocer la expresión en el rostro de Summer, era del mismo tipo que Summer siempre hacía cada vez que Ruby intentaba coger otras 6 galletas del tarro de galletas en casa. ¿Sabes por qué Mami está enojada? Summer colocó sus manos sobre los hombros de Ruby, usando su dedo para volver la cara de Ruby hacia ella cuando Ruby seguía mirando hacia otro lado. No, respondió Ruby en voz baja, sus pupilas moviéndose rápidamente. Ruby Rose, mírame cuando te hablo. Una sonrisa se deslizó por los labios de Summer, pero hizo todo lo posible por mantener su severidad. Ruby se congeló antes de asentir obedientemente con la cabeza. Bien, esa es mi pequeña Rosa. Summer despeinó el cabello de Ruby antes de endurecer su determinación. ¿Sabes por qué Mami está enojada? Preguntó de nuevo. Ruby permaneció en silencio, jugueteando con los dedos y el cuerpo inquieto. Al ver a su hija menor, Summer solo pudo suspirar antes de golpearla levemente en la cabeza. ¿Qué te dije sobre salir de casa sin mí o tu papá? Eso tengo que preguntar primero. Ruby bajó la mirada con culpa. Pero el señor héroe me llevó, trató de defender. Summer no tuvo otra respuesta que dar más que un movimiento de cabeza. No había forma de que pudiera explicarle a su hijo que las 2 marcas rojas restantes en sus manos eran algo que Shirou llamaba Command Seals. No importaba si Shirou tomaba a Ruby o no, si Shirou no tenía otra opción en el asunto. Sin decir palabra, Summer tomó a Ruby en sus brazos y la abrazó. Incluso sin decirlo, podía entender que Ruby debía haberla extrañado mucho para arriesgarse a una fuerte reprimenda. Calmó el corazón de Summer, pero al mismo tiempo, era como si un cuchillo se retorciera en su pecho. Después de todo, ella sabía mejor que nadie que no podría quedarse con su hija por mucho más tiempo. Con la mano derecha presionando la cabeza de Ruby contra el surco de su hombro, los ojos de Summer se oscurecieron cuando miró la transparencia de su otra mano. Las yemas de los dedos ya estaban empezando a desvanecerse en pequeñas motas de luz blanca. Cayó en un aturdimiento, y fue solo cuando Ruby trató de alejarse de ella que Summer casi entró en pánico. Su respiración se entrecortó cuando sus músculos se tensaron. Inmediatamente, puso más fuerza en su brazo derecho y evitó que Ruby se diera la vuelta. Summer no sabía qué haría Ruby si se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. No habría palabras de consuelo que Summer pudiera dar si Ruby notara que ella desaparecía poco a poco. Summer frunció los labios y llevó a Ruby directamente de regreso a su habitación, con un temblor en los hombros. «Mamá». Ruby la llamó, el agarre que tenía sobre Ruby se estaba volviendo más fuerte. «Está bien, pequeña Rose, no te preocupes por Mami», la consoló Summer, colocando a Ruby en la cama mientras ocultaba sutilmente su mano izquierda. «Quédate ahí un rato, ¿de acuerdo?» Quizás Ruby se dio cuenta de que algo andaba mal, por lo que quiso negarse, pero la mirada severa que le señalaba el camino la intimidó hasta la sumisión. Ansiosamente se mordió los labios mientras veía a Summer alejarse de ella y dirigirse al escritorio de la habitación. Una vez allí, Summer sacó un trozo de papel y un bolígrafo de tinta antes de colocar los planos sobre la superficie de la mesa. Sosteniendo el bolígrafo en su mano derecha, el corazón de Summer comenzó a acelerarse mientras miraba su mano izquierda. La mayor parte ya se había ido, mientras que partes de su cuerpo también comenzaban a desvanecerse. Afortunadamente, todavía estaba usando su capa, de lo contrario Ruby se habría dado cuenta hace mucho tiempo. Summer tomó un respiro tembloroso, tomó el bolígrafo en su mano derecha y comenzó a contemplar. Su dedo índice ya había desaparecido y el resto de su mano lo seguía rápidamente. Ella se estaba quedando sin tiempo. Si su pulgar desapareciera, ya no podría sostener el bolígrafo. Con la mente acelerada, se tragó el nudo que se le formaba en la garganta y comenzó a escribir. Le temblaban los labios.
Ella era la más reacia a verse desaparecer. No solo quería más tiempo con Ruby, sino que también deseaba mucho ver a Tai y Yan. Ruby no tenía que decirlo, pero Summer ya podía imaginarlo mucho que Tai y Yan debían estar tomando su ausencia. Lo que realmente quería hacer era escribir una página tras otra de cartas para consolarlos, pero todo lo que podía hacer era tratar de transmitir sus significados a través de las palabras más breves con la esperanza de que Tai lo entendiera. Doncellas. Ozpin. Misión. Garabateó las palabras apresuradamente mientras sus pensamientos daban vueltas en su cabeza. Ella no estaba dispuesta. Los lamentos dentro de ella se acumulan dentro de su pecho y la asfixian. Tragó cuando un pensamiento perdido entró en su mente. Una luz de esperanza. Por lo que había dicho Shirou, ella era solo un espíritu, pero eso no significaba que su cuerpo estaba en otro lugar. Atrapado. Escribió la palabra antes de que se diera cuenta, pero rápidamente se sintió inquieta. Incluso ella no sabía el alcance de lo que le había sucedido en su misión. Si Tai o Crow vieran tal mensaje, se mudarían imprudentemente por su cuenta. El bolígrafo que tenía en la mano se cernía sobre la palabra, pero no podía encontrar la voluntad de tacharla. Su cuerpo real era su única esperanza de volver algún día al lado de su familia, no como un espíritu, sino como lo fue antes. Una madre. No podía soportar hacerlo. La pluma se alejó y empezó a escribir una vez más. A estas alturas, apenas podía escribir con el pulgar y el dedo anular, y el índice y el dedo medio habían desaparecido por completo. Tenía que darse prisa, se recordó a sí misma. Ese algo que solo ella sabría. No había forma de que Tai o Crow creyeran en palabras y mensajes al azar sin pruebas. Apuntando apresuradamente las primeras cosas que le venían a la mente, su escritura comenzaba a volverse casi ilegible. Sin embargo, al final, se las arregló para salir adelante. Ella suspiró aliviada. Mirando la oscura carta que había escrito, no estaba segura de los cambios que traería, pero al menos, tenía algo de mérito. Todavía estoy aquí fue un mensaje. Una esperanza no solo para ella, sino también para Tai, Crow y Yan. Doblando la carta por la mitad, de repente se quedó quieta y volvió a mirar la carta. Con su mano derecha a pocos minutos de desvanecerse por completo, dudó antes de escribir una secuencia final de mensajes. Ella misma no estaba segura, pero sin un cuerpo físico real, nunca lo sabría. Era algo más para investigar. Una historia de folclore que Summer se estaba dando cuenta de que tenía más mérito de lo que alguna vez había asumido. Leyendas. Mitos. Espada del remanente. Ella asintió con la cabeza cuando la imagen de un individuo de manto rojo entró en su mente. Su espalda recta, como el acero de una espada, y sus ojos de un bronce profundo, reflejando las llamas de una forja eterna. Está hecho. Todo lo que necesitaba resolver estaba completo. Alejándose del escritorio, escondió sus manos descoloridas lejos de la mirada escrutadora de Ruby y sutilmente colocó la carta frente a Ruby. Toma esta pequeña rosa y dáselo a papá, ¿de acuerdo? Ruby parpadeó, antes de aceptar lentamente. Sin embargo, incluso si todavía era pequeña y no entendía las mayores implicaciones del mundo real, sus instintos de niña eran acertados. Te vas de nuevo, tartamudeó acusadora, señalando con un dedo en su desgana. Las lágrimas que se formaron en los ojos de Ruby fueron suficientes para hacer que los de Summer se humedecieran, pero se obligó a calmar la sensación. Popa, verano de Popa. Para tu hija. Forzó una sonrisa irónica. Sí, Little Rose, voy a otra misión. Esta vez por un muy largo tiempo. Prométeme que usted se comporta ni escuchar al señor héroe. Ruby no asintió con la cabeza ni hizo nada. Se limitó a mirar, casi provocando que Summer se estremeciera porque de alguna manera, en una parte más profunda de sí misma, sabía que Ruby podía ver a través de su fachada. Incluso mientras Summer hablaba, ella misma podía escuchar la tristeza en su tono, entrelazada con las palabras que luchaba por soltar con calma. Silencio. 1 minuto, luego 2. Summer de repente se puso de pie para irse, dándole la espalda a Ruby. Después de todo, Summer se estaba volviendo consciente del hecho de que todo su cuerpo finalmente comenzaba a desvanecerse y deseaba ocultar el hecho. Mami no. Ruby trató de agarrar la capa de Summer, pero se sorprendió cuando sus manos la atravesaron directamente. En su histeria, su mente apenas registró el fenómeno. Ruby Rose, expresó Summer con fuerza, congelando a Ruby en su lugar encima de la cama. Prométeme. Pero prométeme. Ese sí. Ruby cerró la boca con fuerza, sus mejillas hinchadas y rojas. Mantente fuerte, pequeña rosa. Summer tiene el hombro hundido.
Esa es mi chica, su voz tembló antes de decir una última frase. Es hora de que te vayas a casa. Papá y Jan están esperando. En el momento siguiente, Summer salió rápidamente de la habitación, evitando que Ruby siguiera discutiendo. Mamá. Ruby llamó, saltando de su cama y persiguiéndolo. Sin embargo, desde el momento en que entró al pasillo directamente fuera de su habitación, lo único que entró en su vista fueron partículas flotantes de polvo. Bolas de luz que parecían polvo de estrellas. Summer Rose se había ido. Ruby se obligó a contener las lágrimas. Ella no lloraría. Ella era una niña grande ahora. Además, su mami era cazadora oficial, seguro que volverá. Frunciendo los labios, Ruby se dirigió a regañadientes a su cama, donde tomó la carta que su madre le había pasado y se aferró a ella con fuerza como una fuente de consuelo. Pronto, el sonido de sus suaves ronquidos fue el único ruido en la habitación, pero Ruby no estaba exactamente sola. Summer soltó el aliento y se miró las manos que pasaban directamente a través de su hija. Todo volvió a ser como antes. Ella, un espíritu que no podía tocar ni interactuar con el mundo físico. Ella se rió amargamente, pero al mismo tiempo, estaba agradecida. Con la mirada fija en un cierto rincón de la habitación, Summer vio cómo Shirou tomaba forma. Parecía extremadamente agotado, su tez pálida. Nunca volveré a hacer eso, murmuró Shirou. Permitir que Summer manipulara su origen espiritual había causado no pocos problemas. Para empezar, no tenía idea de lo que estaba haciendo Summer mientras usaba su origen espiritual y, en segundo lugar, en su estado de éxtasis temporal, había visto algo demasiado perturbador para que pudiera imaginarlo. Los orígenes espirituales de hombres y mujeres eran diferentes según el espíritu heroico, pero el hecho de que le hubiera permitido a Summer acceder a él provocó un problema con el guión. Por un instante, había visto la imagen de una versión femenina alterada de sí mismo mientras su origen espiritual trataba de determinar el género dominante. Se estremeció. No estaba haciendo esto de nuevo. Lo juró. Más que solo la horripilante perspectiva, lo agobiaba mucho, ya que no quería alterar drásticamente nada vital para su origen. Afortunadamente, el estado era temporal, su título como espíritu heroico sin nombre rechazaba la superposición completa de Summer con su origen espiritual. Por lo menos, esperaba que Summer hubiera hecho su trabajo de convencer a Ruby de que se fuera. Hablando de Summer, estaba extrañamente callada. ¿Hay algo mal?, preguntó. Ella estaba flotando en el aire en este punto, con las piernas cruzadas y las manos sobre las rodillas. No, negó con la cabeza pensativamente. No es nada, señor. Señor. ¿A quién llamaba Summer señor? Peor aún, Summer lo llamó así a Ruby. Shirou se pellizcó el puente de la nariz. Ya estaba teniendo suficientes problemas, ya que estaba tratando de cambiar la forma en que Ruby se dirigía a él, y escuchar al señor héroe de su madre solidificaría la forma de dirigirse. Transmitió su frustración a Summer, pero la mujer no pareció darse cuenta. Ella solo lo estaba mirando. La espada del remanente, murmuró para sí misma. Fue realmente posible. Ella continuó mirando, un fuego encendiendo sus ojos. Las cejas de Shirou se fruncieron, sintiendo que se estaba perdiendo algo importante. Sin embargo, independientemente, quizás la respuesta no era algo que quisiera escuchar. Se encogió de hombros y desvió su atención, un rastro de luz de luna bañaba su cuerpo. Sin conocer la victoria ni la derrota. En busca de un sueño más allá de su alcance, la suya fue una historia de soledad y pérdida. Sin embargo, con las mismas manos que ya no podían sostener nada, las esperanzas de la gente se amontonaban incesantemente sobre él. Salvador. Libertador. Aquel que cargó con el peso de sus responsabilidades siguió adelante. Un héroe antes del amanecer del polvo. La suya era una espada de mito, sus medios utilizaban el pináculo de la fuerza humana. Leyendas cristalizadas. Objetos de fe otorgados poder por la fuerza de la fe. Era un hombre sencillo, que no exigía ni obstruía. Una espada sin nombre. Eso llegaría un día y pondría fin a la oscuridad maldita iluminada por una luna rota. Nunca ceder. Nunca cesar. Porque uno no necesitaba una razón para ayudar a otro. Alabado y alabado por todos lados. Sin embargo, siempre solo en una desolada colina de espadas. Acero oxidado y gastado. Abandonado por todos. Summer se despertó a la mañana siguiente con un sobresalto, bueno, si era posible que un espíritu durmiera. No pensó demasiado en el asunto y en su lugar comenzó a fruncir el ceño al recordar las primeras líneas del mito que una vez escuchó.
Miró fijamente a Shirou, que estaba ocupada atendiendo el desayuno de Ruby. Siempre solo, las palabras aparecieron en su cabeza sin previo aviso. La molestó mucho más de lo que quería admitir. En este punto, estaba casi segura de quién realmente era Shirou. Independientemente de las cosas que le contó o de las historias de las que habló, no había cambio en el hecho de que las capacidades de Shirou estaban mucho más allá de lo normal. Definitivamente era quien ella pensaba que era. Basándose en lo que recordaba del mito, se contaron muchas cosas sobre su venida. De sus inseguridades y sus metas. Las muchas dificultades a lo largo del viaje, algo que soportaría solo sin dudarlo. Ella flotó silenciosamente. Si necesita ayuda, siempre puede llamarme, dijo con seriedad. ¿Qué? Shirou la miró divertido, pero se dio cuenta de que simplemente debía estar actuando. Por favor, recuerde que no tiene que cargar con todo por su cuenta. Shirou pasó junto a Summer con una expresión de desconcierto. ¿Estaba sufriendo un efecto adverso después de entrar en contacto con su origen espiritual? Mantuvo la boca cerrada para que no hiciera la situación más extraña. No te atrevas a olvidar. La voz de Summer llegó detrás de él, pero en este punto, Shirou ya estaba saliendo de la cocina de Rose Manor y se dirigía hacia la habitación de Ruby. Abriendo la puerta, entró y colocó el desayuno frente a Ruby, quien se despertó en su entrada. Buenos días, maestro, saludó. Buenos días, señor héroe. Obligó a sus cejas a no moverse, pero fue más que difícil. Rápidamente cambió de tema. ¿Estás listo para partir hoy? Preguntó. Durante los últimos días desde que llegó a la aldea de Faunus, había estado tratando de que Ruby aceptara volver a Pax todas las mañanas con poco efecto. Hoy, sin embargo, fue diferente. Su rostro se arrugó y claramente estaba dudando. A un lado, notó que Summer entraba flotando y discretamente le envió su agradecimiento. Estaba claro que había convencido a su hija con algo de sentido común. Todavía no, dijo Ruby después de un momento. Se desinfló por dentro ante la respuesta de Ruby, pero se sintió esperanzado cuando se dio cuenta de que ella no había terminado de hablar. Quizás en unos días más. Ruby habló, bajando la mirada mientras jugueteaba con sus manos. No lo dijo, pero esperaba que Summer regresara cuanto más tiempo se quedara. Shirou consideró las palabras de Ruby y aprobó. Muy bien, dijo. Nos iremos tan pronto como resuelva algunos problemas para este acuerdo. ¿Puedo venir también? Ruby preguntó mientras Shirou se levantaba para irse. No esta vez. Además, todavía querías practicar con los demás más tarde en la mañana de todos modos, razonó Shirou. En cuanto a los niños Faunus que Raymond le pidió que los entrenara, la mayoría de lo que tenía que enseñarles ya se había completado en base a lo que Summer le había dicho. Para empezar, el que en realidad estaba enseñando a Ruby y a los otros niños era Summer, cuyas palabras simplemente repitió después. Summer le había dicho que no se le permitía aumentar demasiado la dificultad del entrenamiento hasta que los niños pudieran usar el aura dentro de sus cuerpos en un grado eficiente. Después de todo, los cuerpos de los niños eran los menos desarrollados y esforzarse demasiado conduciría a más efectos adversos que beneficiosos. Con eso en mente, las prácticas de aura que Summer enseñó ya eran suficientes para el tiempo que pasaban en el asentamiento. Además, Summer le había ayudado a diseñar un plan de formación adecuado para cada niño. Shirou ya ni siquiera tenía que monitorear su progreso muy de cerca. Dejó esa tarea a algunos de los fauno mayores dentro del asentamiento. Mientras tanto, tenía muchas cosas que hacer. Se había corrido la voz en la ciudad de las capacidades que mostró en el último ataque de los Grimm, y muchos de los fauno lo miraban de manera diferente que antes. Por supuesto, sus expresiones no eran las más cálidas, pero al menos ya no había ninguna animosidad potente. Era algo que ya entendía a través de la observación, pero Remnant nunca había visto el verdadero poder de un noble fantasma. Calabolt fue demasiado sorprendente para ellos, ya que no poseía ningún rastro de polvo o aura a su alrededor, lo que podría explicar su energía explosiva. Para ellos, y para Summer, que lo había presenciado de primera mano, era algo sacado directamente de un libro de cuentos. Como tal, cada vez que aparecía en el asentamiento, sería el centro de atención, la multitud a su alrededor llena de murmullos. Toda la situación lo incomodaba, por lo que tendía a evitar los espacios abarrotados. Al salir de Rose Manor, su labio se torció cuando notó que tenía un rezagado en su cola. Summer Rose lo estaba siguiendo. ¿No es mejor que te quedes al lado de Ruby?, cuestionó. ¿Quién dice que no lo era? Summer preguntó en tono monótono, señalando a Ruby detrás de él. Parecería que ella preferiría ir contigo que quedarse sola con los otros niños.
De verdad, me preocupo por su futuro si termina siendo socialmente incómoda. Se dio la vuelta para mirar a Ruby, pero cuando lo hizo, ella ya estaba intentando trepar por la pernera de su pantalón. Lamentándose interiormente, colocó un brazo debajo de las piernas de Ruby y la subió a un transporte. No quería traerla porque podría volverse peligroso, pero al mismo tiempo, estaba más preocupado por la sospecha de que ella intentaría escabullirse de Rose Manor y tratar de encontrarlo ella misma. Convencido de que era demasiado peligroso dejarla, asumió a regañadientes su papel de sirviente. «Eres realmente un puñado, ¿sabes?», habló mientras despeinaba el cabello de Ruby. «No», se apresuró a negar. Él se rió y decidió seguir su camino. Asegurándose de que la gente de la ciudad no estuviera cerca para notarlo, rápidamente se fue en dirección al bosque oriental circundante. Summer no tuvo problemas para seguirle el ritmo cuando el sonido de sus quejas entraba en sus oídos, pero a estas alturas, se había acostumbrado tanto que ya casi no lo dejaba pasar. Viajando mientras metía la cabeza de Ruby en la ranura de su hombro para protegerla del viento, pronto terminó en la ubicación de su objetivo. Fue alrededor de esta zona actual. Sus ojos escanearon de un lado a otro antes de asentir con la cabeza y procedió a posarse en lo alto de uno de los árboles más altos. Summer lo miró fijamente y no supo qué pensar. Por un lado, la fluidez y certeza en sus movimientos denotaba un alto nivel de experiencia, pero ella no podía entender su propósito. Como cazadora que había trabajado en el campo durante años, había desarrollado un fuerte sentido de conciencia. En las inmediaciones, no pudo detectar la presencia de Grimm hostiles. Esta fue principalmente la razón por la que no estaba demasiado preocupada por la seguridad de Ruby después de que Shirou la había puesto en el suelo. «Oye, he querido preguntar desde hace un tiempo, pero ¿qué estás tratando de hacer exactamente?», ella gritó. Mirando en su dirección, Shirou respondió claramente. «Provocando», fue su respuesta. «Basado en la información que me has dado, los Grimm no atacan a los otros reinos establecidos como Vale o Mistral a la ligera». Summer asintió con la cabeza en señal de acuerdo, antes de decidir flotar junto a Shirou para que no tuviera que levantar la voz. Ruby ya se estaba confundiendo, pensando que Shirou le estaba hablando. ¿Tu punto? Summer frunció el ceño. La pregunta es ¿por qué? Shirou dijo distraídamente mientras volvía su atención al asunto en cuestión, agachándose mientras entrecerraba los ojos hacia la distancia. Parecía estar buscando algo, pero no lo estaba encontrando. Chasqueó la lengua. Si estás preguntando por qué los Grimm no atacan reinos como Mistral o Vale, es porque los Grimm se vuelven más inteligentes con la edad y la experiencia. Los Grimm mayores saben que atacar sin preparación solo puede significar la muerte, explicó Summer. Arqueando su cuerpo, Shirou se subió a una rama más alta y de repente sonrió. Lo encontré. Estaba sentado aquí mismo. Frente a él estaban las huellas de garras parecidas a pájaros. De las huellas, Shirou pudo detectar la energía persistente que el Grimm normalmente exudaba. Esta vez, sin embargo, la potencia fue mucho más intensa. Ahora en forma espiritual, Summer estaba experimentando cosas que nunca podría haber sentido en su cuerpo físico. Mirando las marcas dejadas atrás, sintió una ominosa premonición de peligro. ¿Eso es?, le preguntó a Shirou. El anciano Grimm del último ataque, respondió secamente. Si la razón por la que los Grimm no atacan los otros reinos es porque el anciano Grimm ha aprendido a temer o cansarse de esos lugares como dijiste, que para salvar este asentamiento, debemos darles algo para reflexionar. El verano se detuvo de repente. Espera, dijiste provocar, ¿no? Sí. ¿Quieres que ataque? Summer no podía creer lo que estaba escuchando. A diferencia de Vale o Mistral, que tenían fortificaciones defensivas para defender a los ciudadanos en tiempos de agitación, el asentamiento actual no tenía nada de eso. Summer miró a Shirou acusándolo. No hay otra opción, suspiró con pesar. Aunque es posible rastrear al Elder Grimm, no hay garantía de que más Grimm no se haga cargo de su lugar. Tenemos que hacerles saber que el asentamiento es una zona de peligro más allá de asumir un riesgo. Se llama asociación. Summer resopló mientras se cruzaba de brazos. No me gusta, admitió. No era como si no pudiera entender los puntos que Shirou había hecho, pero todo el concepto de atraer a Grimm a áreas de población iba en contra de todo lo que ella creía como cazadora. Lo único que le impidió discutir con franqueza fue el hecho de que una parte de ella creía firmemente en las leyendas. Si las doncellas eran reales, ¿no significaba eso que todos los demás héroes mitológicos tenían sus propios puntos de base? Quería creer en las historias que creció escuchando.
Remnant necesitaba a sus héroes. Frunciendo los labios, su mirada pronto cambió a la neutralidad ya que su disgusto no conduciría a nada productivo. Bueno, incluso si has decidido provocar al anciano Grimm, mala suerte. No puedo sentir nada en el área. Shirou se volvió hacia Summer antes de dar una expresión de complicidad. Las palabras de Summer eran ciertas, y para cualquier cazador común en Remnant, realmente no habría manera. Pero para empezar, no era exactamente un cazador. Trace on. Sus circuitos mágicos vibraron cuando extendió su mano izquierda hacia afuera, la magia se fusionó sobre su palma, que lentamente tomó la forma de una espada negra de metal afilado. Capa sobre capa de acero de obsidiana delgada se remacharon en su lugar lanzando directamente la hoja junto con su empuñadura. Estaba hecho completamente de metal y no poseía protección cruzada. Incluso con solo mirarlo podría dar una sensación de inquietud. Summer misma estaba prestando atención absorta a todo el proceso y comprendió instantáneamente que lo que estaba viendo no era una construcción hecha de aura o la apariencia de alguien. Era diferente. Había un aire a su alrededor que parecía darle vida. Si no fuera por el hecho de que Shirou fue claramente quien lo hizo, entonces nunca se habría permitido acercarse tanto. Se sentía como uno de esos momentos en los que uno podía saber intuitivamente que un elemento era malicioso o estaba maldito a la vista. ¿Qué tipo de espada es esa? Summer tartamudeó. Shirou se encogió de hombros. Le tomaría demasiado tiempo explicarlo, y la mayor parte de su explicación entraría por un oído y saldría por el otro de todos modos. Eres un espíritu, así que esto probablemente te dará la mejor idea. Extendió el mango hacia ella. Aquí, sosténlo. Summer miró con aprensión la espada ofrecida frente a ella, y luego hacia Shirou. Incluso si solo se conocían durante la mayor parte de unos pocos días, el incidente que ocurrió anoche ya solidificó la confianza que tenía en él. Temblorosa, extendió la mano y agarró la empuñadura de la espada. Los bardos cantan una canción antigua. Sus ojos se abrieron, su respiración se entrecortó mientras las palabras y las imágenes jugaban en sus oídos. Desde el castillo de Hrothgar, hasta su gran salón de abundante pan e hidromiel. Salvelo, oh gran héroe de los daneses. Rey de los Geats. Ella tragó. ¿Qué estaba pasando? Shirou, el bosque, todo a su alrededor pareció desvanecerse cuando su alma se fusionó con la hoja en su mano desde su punto de contacto. Una espada que busca la sangre. Guerra, muerte, batalla, las escenas que se desarrollaban en su mente la llevaron a una única conclusión. Una racha carmesí que atraviesa las llanuras, alimentándose de la vida de su presa. El perro rojo de las llanuras. Cazando, la espada que caza monstruos, la voz de Shirou la sacó de su aturdimiento. Arma del héroe del poema épico más antiguo que se conserva. Summer quedó atónito. Incluso si podía escuchar las palabras de Shirou, su alma se estaba enfocando en otro aspecto, la figura de un hombre tan cubierto de sangre y heridas que su piel estaba bronceada y llena de cicatrices. Ella conocía esta imagen. Ella había visto esta imagen. De los cuentos de héroes y leyendas registrados en los museos de Remnant, la mayoría pensaba que eran meros cuentos de hadas, ya que los enemigos y monstruos involucrados no eran los Grimm. Los había leído de todos modos, incluso si no creía completamente en ellos, hasta ahora. Ella miró la espada en su mano. Un arma diferente a las que había visto en su vida, porque era una espada de fábulas. La espada de Beowulf. Entonces la historia de Sword of Remnant es verdad. Pensó cada vez más, tratando de recordar todo lo que podía del cuento que había leído solo de pasada, antes de que se tambaleara abruptamente, la falta de voluntad brotaba de su interior. Las campanas de alarma sonaban incesantemente dentro de su mente, pero en su exterior, su expresión permanecía extremadamente rígida, de modo que Shirou pudo quitarle la espada sin previo aviso. Sin embargo, por razones desconocidas, Summer lo miró con tanto pesar que se preguntó si había hecho algo mal. Ese tipo de final. No dejaré que suceda. Summer sintió la necesidad de explicarse, pero no pudo. Se dio a conocer en la espada del remanente que divulgar el origen de un héroe los debilitaría. Más adelante, en el futuro, se daría cuenta de que todo fue un gran malentendido de su parte. Después de todo, a lo que se hacía referencia era el hecho de que conocer los orígenes de un héroe significaba conocer sus debilidades a partir de sus historias. En el presente caso, no tenía ni idea. Sintiéndose sofocada, solo pudo contener la lengua y arrugar la cara. Shirou decidió ignorar lo que estaba haciendo Summer. Se dio cuenta de que ella había estado actuando de manera extraña desde los eventos de la noche anterior de todos modos.
Lo más probable es que fuera un efecto secundario de su fusión temporal, por lo que era mejor si dejaba que Summer resolviera sus pensamientos por su cuenta. Él mismo estaba igual porque probablemente estaba traumatizado por lo cerca que había estado de convertirse en una contraparte femenina alterada de sí mismo. Se estremeció. Lo juro. Claro, pensó Shirou para sí mismo mientras Summer procedía a representar un autodrama. Pronto negó con la cabeza, reenfocando su mente. Con la visión estrecha, sostuvo a Rumting en su brazo derecho y deseó que se girara y se doblara usando una hechicería conocida como alteración que le permitió cambiar e imbuir nuevas propiedades en los objetos. El metal de obsidiana que comprendía la espada pronto se volvió elegante y delgado, la densidad hizo que la espada brillara con una plata profunda. Mirándolo, ya no se podía llamar espada, más bien, se parecía a otra cosa. Una flecha. Levantando su mano izquierda, un alto arco negro se manifestó en su agarre. En este punto, Summer estaba insensible a las hazañas que estaba haciendo y se quedó murmurando para sí misma. Ruby, sin embargo, era diferente, estaba mirando con los ojos muy abiertos e incluso estaba tratando de trepar al árbol. Afortunadamente, era demasiado baja para llegar siquiera a la primera rama, por lo que se quedó haciendo pucheros sobre las gruesas raíces. Al colocar la flecha, Shirou cerró los ojos. Cazar era la espada que buscaba monstruos, específicamente Grendel. Los componentes de su leyenda permanecieron como un noble fantasma. Cuando se dispara, buscará su objetivo sin descanso. No importaba cuántas veces fallara o qué tipo de obstrucción se interpusiera en su camino, siempre golpearía hasta que el usuario dejara de apuntar o fuera destruido. Inundando a Rumting con energía mágica, vertió lo suficiente para cumplir su propósito. Mutilar y no matar. Para enfurecerlo, para sacarlo a la luz. Sus ojos recorrieron el bosque abierto, incapaces de ver nada, pero sin importarle en lo más mínimo, mientras familiarizaba a Rumting con la energía residual que el anciano Grimm había dejado atrás. No importa dónde te escondas, esta flecha ya se ha fijado en el olor. Se enderezó, arqueando la espalda mientras tiraba de la cuerda del arco al máximo. Oh, sabueso rojo que acecha entre la hierba alta de las llanuras rojas, suelta. Vuela, Rumting. Su mano se soltó, la flecha se disparó. El aire mismo pareció distorsionarse cuando una verdadera onda de choque devastó el área. Las hojas de los árboles se agitaron violentamente mientras se balanceaban, pero debido al hecho de que el ataque no se disparó a plena potencia, la devastación se mantuvo al mínimo. Ruby cayó sobre su trasero, sorprendida mientras la boca de Summer lentamente comenzaba a colgarse abierta. Lo que atravesó el cielo fue un borrón rojo tan rápido que se había ido cuando Ruby parpadeó. Una flecha que voló a una velocidad equivalente a Mach 10. Lo que siguió un instante después fue un aullido agónico tan fuerte que los pájaros posados sobre el árbol volaron asustados. Descartando su arco, Shirou asintió con la cabeza. El trabajo estaba hecho. Ahora era el momento de esperar. La tensión en el asentamiento estaba subiendo a un máximo histórico. El fauno había comenzado a aumentar el número de patrullas desde que el bosque del este se estremeció con el rugido de una bestia enfurecida que se había extendido por millas y millas. Peor aún, el miedo que supuraba dentro del asentamiento ya no podía ser contenido. Los Grimm se sintieron más atraídos por la negatividad y, desafortunadamente, esa negatividad ahora se estaba mostrando. Con el aumento en el número de patrullas, el número de cazadores y cazadoras de fauno activos se redujo, muchos con ojeras y luciendo completamente demacrados. Las largas orejas de conejo de Raymond Dale se inclinaban de acuerdo con su estado de ánimo. Miró a los niños frente a él y suspiró arrepentido. Eran tan jóvenes para enfrentarse a este tipo de situación. Jack Díaz. Jack Díaz. Elena Read. Emily Lockhart. Y Anna. Los niños que había conseguido que Shirou comenzara a entrenar estaban mostrando un resultado estelar. En verdad, fue mucho más de lo que esperaba. Los hermanos Díaz, por ejemplo, estaban mejorando cada vez más en sus reflejos y en el ajuste fino de sus movimientos. Además, la capacidad de aura de los 6 niños había experimentado un aumento sustancial después de los ejercicios que Shirou había hecho que los niños practicaran. Raymond se habría sentido feliz si no fuera por la inminente sensación de crisis que impregnaba el asentamiento con una densa nube de inquietud. Jake y los otros niños frente a Raymond se aferraban cada uno a libros escritos a mano que detallaban los caminos de entrenamiento que cada uno de ellos tomaría para su futuro. El desafío en sus ojos reveló su deseo de darlo todo por su gente. Solo hizo que el dolor en el pecho de Raymond se amplificara. No fue justo.
Los niños no se merecían esto. El fauno no se merecía esto. Ya en los otros reinos, fueron discriminados y a menudo abandonados en las calles o forzados a trabajar. Ahora que Raimond había dirigido a un grupo para escapar de ese infierno, los fauno ahora se enfrentaban a un infierno diferente. Sus manos se cerraron en puños, y su rostro arrugado, habiendo envejecido con los años, de repente se aflojó por el agotamiento. No perdería la fe. No podía permitírselo a sí mismo también. Pensando en las capacidades que Shirou había mostrado en el asalto anterior, Raimond comprendió que estaba poniendo todas sus esperanzas en un hombre al que apenas conocía. Hizo que sus rasgos ya envejecidos envejecieran aún más. Actualmente, Raimond se encontraba en el edificio más alto del asentamiento. Solo desde su altura, era posible supervisar la totalidad del área. Mirando hacia el muro construido apresuradamente, soltó un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. El muro se construyó con árboles cortados atados con una cuerda. Era completamente primitivo y no se parecía en nada a las formidables defensas de los otros reinos, pero Raimond no podía hacer nada al respecto. El fauno simplemente no tenía las herramientas ni los medios. Como tal, tuvieron que usar lo que pudieran. Sin embargo, las perspectivas no eran agradables. Contra un Grimm clase Ursa, las paredes se derrumbarían con seguridad. Si Nevermores aparecía encima de todo, entonces toda la situación sería mucho más sombría, ya que solo el cazador y las cazadoras disponibles podrían detenerlos. Cayendo en pensamientos profundos, Raimond de repente se quedó petrificado mientras se volvía para mirar hacia el horizonte. «Tío Raimond». Emily tiró de la pernera del pantalón de Raimond, pero Raimond no respondió. Ni siquiera se inmutó cuando los otros niños miraron en su dirección. «Tío Raimond», llamaron de nuevo con inquietud. Esta vez, la reacción fue diferente. «Corran, vayan todos». Raimond empujó a los niños por la puerta del edificio. «Reúnete con tus padres y evacúa de inmediato». «Pero tío Raimond, ¿qué tal tú?» «Vamos». Raimond no lo permitiría. Obligó a los niños a salir e inmediatamente corrió hacia el campanario más cercano. «Toca las campanas. Haz sonar la alarma», gritó apresuradamente. «Los Grimm están aquí». El caótico sonido del pánico y las fuertes reverberaciones del metal resonaron en todo el asentamiento, despertando a todos de sus negocios. En la lejana Rose Manor, un hombre levantó la mirada y comenzó a caminar con paso firme, una espada manifestándose en sus manos, mientras depositaba a un niño para que los lugareños lo mantuvieran a salvo. Su mirada era fuerte, su comportamiento impactante ya que llevaba extrañas fluctuaciones de energía, mientras el calor del sol del mediodía brillaba desde arriba. Mirando hacia la línea defensiva del este, la expresión de Raimond decayó incluso cuando todos los cazadores y cazadoras disponibles comenzaron a ocupar sus puestos. Esto no fue una batalla, sería una masacre. Porque hasta donde alcanzaba la vista, Grimm sobre Grimm borró la tierra. Desde los cielos hasta el suelo, venían en gran número. Un Grimm particular dentro de la multitud, liberando una sed de sangre tan antigua que era palpable en el aire. Al propio Grimm le faltaba un brazo, como si el apéndice hubiera sido mutilado por un perro salvaje. Raimond se estremeció con solo mirarlo, antes de casi caer de rodillas cuando lo consideró todo. Simplemente había demasiados. No había forma de que todos pudieran defenderse incluso con el poder que Shirou había mostrado antes. Raimond ya podía verlo en los ojos de la gente. Su desánimo y resentimiento por lo que les había dado la vida. Lo peor de todo era el vacío en sus ojos. No quedaba pelea, solo arrepentimientos. Las emociones negativas derivadas del asentamiento hicieron que el Grimm que se acercaba cargara aún más rápido. En medio del asentamiento, Raimond observó con indiferencia cómo su compañero fauno comenzaba a entrar en pánico por completo. La gente corría a pesar de saber que no había ningún lugar a donde correr. Entonces, ¿y si lograron salir del asentamiento? No había nada más que un bosque infestado de Grimm por todas partes. El único medio de escape dependía de los cazadores y cazadoras, el padre y las madres de Jake y los demás a quienes Raimond ya había ordenado que comenzaran a huir. Momentos después, fue para su pesar, que se dio cuenta de que no obedecían sus órdenes. Junto con sus padres y madres, Jake y los otros niños se enfrentaron a la marea de Grimm que se aproximaba en una demostración de su desafío. Sin embargo, ¿por qué no podían verlo? La muerte era todo lo que quedaría. Raimond se desplomó, sus rodillas cedieron cuando la expresión de su rostro palideció. Cerca de él, un par de faunos se gritaban el uno al otro. Volvió la cabeza. «¿Qué demonios estás haciendo?».
Un fauno le preguntó al otro fauno que sostenía un pergamino. ¿Es este el momento para eso? Tenemos que encontrar una manera de vivir, bastardo. Los pergaminos eran dispositivos de utilidad que medían el aura de un cazador y permitían el contacto a larga distancia. También sirvió como un dispositivo que podía transmitir video. Estoy filmando, dijo el otro fauno con angustia. Si vamos a morir de todos modos, entonces solo quiero que quien encuentre este lugar vea este video y le diga a mi familia en casa que ya morí y que no se preocupe. El tema de la conversación de los dos faunos era demasiado morboso y desalentador para que Raymond lo soportara. Miró hacia arriba y maldijo al cielo. Por la pura inutilidad de todos sus esfuerzos y los de todos, en última instancia, no valen nada. Ya no había ninguna esperanza. Raymond inclinó la cabeza, pero fue entonces cuando lo sintió. Luz. Poco a poco, levantó la cabeza y no pudo pronunciar una sola palabra. Mira, es él. Los gritos comenzaron a resonar dentro del asentamiento, un hombre caminando por el centro y llamando la atención de todos los que presenciaron. La espada en la mano del hombre estaba ornamentada, elaborada con una belleza de otro mundo que simplemente no podía ser replicada por manos humanas. Moviéndose directamente hacia los muros del este, el hombre saltó fácilmente sobre ellos, moviéndose solo para combatir a los atacantes. Fue Shirou. Después de esperar la mayor parte de 2 días, finalmente había llegado el momento. La fuerza convergió en sus brazos y en la espada que tenía en las manos. Un luchador de los justos. Defensor de un reino olvidado. Se mantuvo firme, entrecerrando los ojos ante el acercamiento de Grimm, específicamente el líder del grupo. Necesitaba dar una advertencia. Uno que no se olvidaría fácilmente. Levantó la espada en alto, los rayos del sol se enfocaron en él mientras se encontraba en contraste directo con el ejército de Grimm ante él. Esperanza encontrada en la desesperación. Las líneas rúnicas se formaron debajo de él, dando forma a sellos que comprenden un círculo mágico giratorio, su forma en el centro. La luz del calor del sol caía sobre el mundo. Una luz más allá de la oscuridad. Iluminando el horizonte. Se inclinó hacia adelante, un pie delante del otro mientras los sigilos giratorios debajo de su hazaña se expandían, formando la imagen de las estrellas. Nadie en el asentamiento había visto algo así antes. Miraron el suelo con asombro, el fauno particular que Raymond había visto, registrando todo en su pergamino. Los sigilos gradualmente se hicieron más y más brillantes. Para limpiar toda impureza. El evento que todos presenciaron fue algo nunca antes visto. No fue dust. No era aura, ni semblance. Era algo más que vibraba con un impacto mayor que cualquier otro. Espada sagrada, armas de leyenda. Liberar. Las palabras de Shirou resonaron con la reverberación de un trueno. Dar vida al mito. Para darle poder a Legend. La luz cegaba el área, ni dominaba ni dañaba los ojos. En cambio, lo que se sintió fue calidez. Así como el sol lo apaga todo en cenizas, también fue el dador de vida. Una bola esférica se elevó en el aire, desde la hoja de la espada sagrada, su intensidad es inconmensurable. Una espada que era el mismo sol. Shirou estaba solo en el frente, su figura inflexible, su mirada inquebrantable. Para proteger a aquellos que no pudieron protegerse a sí mismos. Para hacer brillar la luz sobre las tinieblas de la tierra. El suyo era el nombre de un héroe sin nombre. Un hombre no de carne o hueso común, sino de acero. Un acero aunque quebradizo y gastado, no dudaría en ser estirado. Una espada. Oh espada santa. Lanzó la espada hacia arriba, su base se superpone con la esfera brillante de arriba antes de aterrizar de nuevo en sus manos. Un nombre que resuena con un peso inimaginable. Excalibur Galatine. La espada se balanceó, la luz tiñó el mundo de un naranja ardiente. Summer soltó un suspiro que no sabía que había estado conteniendo, no era la única. Ruby miró cautivada mientras el fauno del asentamiento se concentraba en el ondulante manto rojo que tenía ante ellos mientras el mundo ardía. Rojo, el color de la sangre. El color de las dificultades y las luchas, sin embargo, eso era lo que era el nuevo asentamiento. Un comienzo carmesí provocado por el inicio de las llamas. Un nuevo reino que vuela con el color de sus trabajos, Vermilion, hogar de un mito y una fábula capturados íntegramente en una película. Absolutamente innegable. Un cazador diferente a cualquier otro. El héroe de Vermilion buscado por todos. El cazador de rojo. Fin del capítulo. Gracias por ver.